para sus transacciones normales, para sus transacciones corrientes. Eso equivale, queridos amigos y amigas, y amigos televidentes también, a una ampliación de facto, de hecho, de la oferta de divisas. Porque si tú tienes una menor demanda, la demanda se te cae en una proporción mucho mayor que la oferta, entonces la presión cambiaria no tendría que haber presión cambiaria por ninguna parte. Y por otro lado, el otro componente que tú mencionas, Luis, el de la inflación. Ese mismo impacto de los precios de los combustibles y de la caída en las importaciones coloca también una presión hacia abajo en los precios. De hecho, si te fijas y analizas la variación del IPC en sus componentes, el componente de combustible y transporte, que es uno de los factores que tienen bastante peso en la canasta que se usa para medir el índice de precio al consumidor, ese componente ha sido negativo en la mayoría de los meses de lo que va de año. Por consecuencia, tú tienes una situación en la que hay holgura cambiaria por el lado del tipo de cambio y holgura por el lado de los precios para que la política monetaria pudiese flexibilizarse sin riesgo de una presión macroeconómico de producir un desequilibrio macroeconómico. Antes de ir a la pausa que nos están pidiendo, bueno mencionar este dato. Yo tengo aquí los resultados de la cuenta corriente enero-septiembre 2005-2009 y aquí se ve claramente que en el 2008 a ese mes de septiembre el resultado de la cuenta corriente era negativo en 3.750.7 millones y sin embargo en el 2009 solamente era negativo en 1.275.3 millones para una mejoría o si se quiere de 2.475 millones. Es sustancial. Enero-septiembre. Que es sustancial, que es muy importante y eso es lo que explica el hecho de que lo que tú estabas explicando, ya esto es aquí en términos de números precisos, números absolutos, que son el producto no de del resultado del informe de la economía enero-septiembre. Así que vamos a la pausa y retornamos en breve. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy. Nos acompaña nuestro amigo y economista Rolando Reyes, su gerente técnico del Banco Central de la República Dominicana. Rolando está mencionando una serie de publicaciones y la verdad que durante esta semana hemos tenido el gusto de ver muchas publicaciones finalmente aparecer en el Internet. No solamente, una vez más, al día, el Banco Central publicó el informe preliminar de los 9 primeros meses, sino que en el día de ayer ya publicó una serie de cuadros detallados también en el portal de internet y ahí vamos a hacer unas observaciones a Rolando, pero yo quería mandar un saludo especial porque pocas veces tenemos la oportunidad de saludarlos por la simple razón de que casi nunca publicaban nada. La Dirección General de Aduanas casi se ha puesto al día. Acaban de publicar su boletín estadístico correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008. Ahí van a poder conseguir todas las cifras por partidas arancelarias, por mercados, en dólares, en impuestos, etcétera, etcétera, zona franca, fuera zona franca. Y yo creo que era un elemento que hacía mucha falta. Sabemos que era una parte de toda la estadística, de la contabilidad, de las cuentas nacionales, que había algunos problemas, se hizo una serie de ajustes a partir del año 2007 y ya con eso ya la cifra de aduana se supone que ya esté finalmente cuadrando con otras instituciones como el Banco Central y eso es importante porque obviamente el componente de importaciones explica muchas variables en la República Dominicana. De hecho, Rolando, yo estaba revisando antes de venir al programa lo que nuestra amiga Olga ya publicó en la página. Y nuevamente yo creo que nos demuestra cuando vemos la composición del PIB por el enfoque del gasto, de que las monedas, las medidas monetarias que toma el Banco Central, muy atinadas, no hay que olvidar que son medidas que
necesitan tiempo para producir su efecto en la economía. De hecho, según la data que publica ayer, Olga nos muestra que las cifras de la demanda interna durante los primeros 3 meses del año realmente no se estaba recuperando y que de hecho está moviendo como ya finalmente en el último trimestre del año. Básicamente a partir de la segunda quincena de septiembre, cuando ya se anuncia el acuerdo con el fondo, ya vemos que hay una reactivación muy fuerte del crédito. Inclusive la data que publica el Banco Central muestra que en el tercer trimestre del año, o sea el periodo julio-septiembre, si lo aislamos, la demanda interna inclusive cayó en comparación con el mismo tercer trimestre. O sea, la percepción que mucha gente tenía que probablemente el momento cuando la economía habría tocado fondo probablemente a nivel de la demanda, y eso también las recaudaciones nos confirmaba eso, fue precisamente entre el segundo y el tercer trimestre de este año, porque también los parámetros de comparación eran muy difíciles, porque todavía al final del segundo trimestre del año pasado estábamos terminando un ciclo de hiperactividad económica, cuando ya el Banco Central toma esas medidas de subir la tasa de interés, lo mismo, tampoco es tan automático, hubo un cierto desfase. Entonces, esperamos ver especialmente ya en el cuarto trimestre que empiece a reactivarse esta demanda. Porque obviamente si no hay este aumento de la demanda interna, es difícil que la gente sienta que haya un crecimiento de las actividades. Sí, pero si tú revisas las cifras en el periodo completo, enero-septiembre, y sobre todo, tomando muy en cuenta lo que tú acabas de decir de que la base de comparación del 2008 es un año de mucha actividad, sí. Acordémonos que en el 2008 la política monetaria era inversa, sí. Es decir, la posición de la política monetaria era restrictiva si la comparamos con la que ha mantenido el Banco Central en enero-septiembre del 2009. Y por supuesto, una política monetaria flexible, fundamentada en hacer que la tasa de interés del mercado baje y aumentar la liquidez, lo que busca es estimular básicamente el consumo y la inversión. Entonces, esa es la esencia que uno no puede perder de vista por el lado del gasto, como tú dices. Y fíjate que las cifras son completamente consistentes con el dato del valor agregado del enero-septiembre, que es 1.8. El crecimiento del PIB total es de 2.1, pero si toma solamente el valor agregado es de 1.8. Que realmente por la baja en las importaciones, porque tú ves que durante los primeros 9 meses del año, la cifra de Olga es que la demanda interna creció un 0%. O sea que realmente se ve que, que a nivel del PIB, que obviamente es esto lo que captura el PIB, el valor agregado, lo que es se está produciendo localmente, hay se cayó más la demanda de productos importados que la de productos locales. Eso es lo que permitió pues salvar la cifra del producto. Pero la demanda no tuvo crecimiento durante el que me parece muy consistente. Completamente. Me parece totalmente no tuvo crecimiento, pero se mantuvo, por lo menos no se contrajo. Es decir, exacto. Si tú tomas en cuenta de que el efecto viene por el lado de las importaciones, el que se mantuviera la demanda interna en el mismo nivel del 2008 es un logro ya importante de la política monetaria. No, y más si se toma en cuenta que la caída de la inversión pública fue de más de un 50%. Claro. O sea, ese peso de la caída por la disminución de los ingresos fiscales fue demasiado importante dentro de lo que es la inversión global. Privado? No, ahí tú tienes el crecimiento del consumo privado durante los 9 primeros meses del año. Fue un 4.5%. Ah, bueno. Esa es la explicación. La explicación es la caída de la inversión pública. Esa es la cifra fundamental. Sí. Ahora, lo que creo que es interesante, que muestra por qué era tan importante lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Precisamente lo que tú mencionaste. O sea, hasta no tener un Estado con la capacidad financiera de poder realizar también su parte del gasto, ya inclusive el consumo privado